Bienvenidos sean a este programa Derecho 360. Gracias por estar aquí. La Academia de Derecho y Criminología les da la más cordial de las bienvenidas en Campus Sur. Muchísimas gracias. Pues bueno, me voy a permitir dar inicio presentando a nuestros conductores y a nuestros grandes invitados del día de hoy. Me permito compartir con ustedes pues el siguiente pequeño momento para que ustedes conozcan quién están con nosotros. Licenciado Carlos René López González, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó el puesto de asesor principal del Director General de Asuntos Jurídicos en la Auditoría Superior de la Ciudad de México, antes Contaduría Mayor de Hacienda. Asimismo, ha colaborado como asesor en la Dirección de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios y asesor en el Honorable Congreso de la Unión. Actualmente se desempeña como maestro en la Universidad Tecnológica de México, en la cual imparte las materias de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Amparo y Derecho Fiscal. En el Instituto Politécnico Nacional, en la ESCA-Tepepan, se ha desempeñado como jefe de la materia de Derecho Fiscal por 8 años. Ha impartido varias materias, entre ellas Derecho Mercantil, Inversión Extranjera y Marco Legal del Comercio Exterior. Licenciado Jorge Vicente Pérez Ferrer, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló con mención honorífica. Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas. Es titular del despacho corporativo Legal México SC desde el año 2003. En su tiempo libre escucha heavy metal, toca la guitarra y practica la escritura. Psicóloga Nadia Irma de la Torre Delgadillo. Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones. Responsable del área de rehabilitación de la Fundación Ama la Vida IAP. Jefe de Unidad Centro de Atención Primaria en Adicciones, Centro Nueva Vida, CAPA, en Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Consulta clínica privada a partir de enero de 2006 a la fecha. Orientada principalmente a intervenciones individuales y de pareja. Experiencia en el manejo de temas de violencia y de género. Acompañamiento terapéutico a alumnos de licenciatura en Psicología y Pedagogía en UNITE Campus Sur, en el área de CADE. Docente de la especialidad de Problemas de Farmacodependencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Docente de UNIDEP, Campus Churubusco. Docente en Centro Cultural Itaca. Docente de Universidad de Insurgentes y actualmente docente en UNITE Campus Sur. Tiene 3 tesis dirigidas, cursos de actualización en psicología y cursos varios de actualización en competencias docentes. Licenciado Daniel Anda Zaragoza. Es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ocupado cargos en la Administración Pública Federal, Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente labora en el 14º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. Asimismo, ocupa el cargo honorífico de Director de Desarrollo Jurídico y Administrativo en la revista Anagénesis Jurídico. Es docente e investigador en temas relacionados con los derechos humanos, el juicio de amparo y derecho procesal constitucional, y cuenta con diversas publicaciones en estas materias. Imparte conferencias, cursos, talleres de sensibilización y capacitación a distintas universidades, así como a servidoras y servidores públicos federales. Pues bienvenidos sean todos ustedes. Gracias. Como se podrán dar cuenta, tenemos a 2 grandes invitados en este programa del día de hoy. Recuerden, la finalidad de este programa es transmitir conocimiento a través de esta plática, de este debate probablemente. Así es que, bienvenidos, maestro César, le concedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra. Bienvenidos todos. Bienvenido, maestro Daniel, maestra Nadia. Un gusto, maestro Carlos, maestro Jorge. Bienvenidos a esta segunda transmisión de esta nueva modalidad, de esta faceta Derecho 360.
Y bueno, hoy el tema que nos convoca es precisamente analizar lo referente a la Guardia Nacional. Permítanme compartir la presentación para poder dar inicio a nuestra intervención. ¿Ahí se ve mi pantalla? ¿Ahí logran ver mi...? Sí, maestro. Gracias. Sin pues problema, bienvenidos profesor. todos. Gracias por estar aquí, estimable audiencia, estimable auditorio. El tema que hoy nos convoca es seguridad nacional en manos de la Guardia Nacional. Ese es un tema que tenemos que analizar el día de hoy desde la perspectiva, evidentemente, también de las ciencias de la salud. Eso es que hoy, justamente, maestra Nadia, un gusto tenerte pues en esta mesa de debate. Sabemos que vamos a contar con una gran aportación de tu parte. El derecho siempre va cambiando y hoy más que nunca necesita también de otras disciplinas, de otras ciencias para poderse complementar. Y nada más les recuerdo a nuestra amable audiencia que estamos también en redes sociales, en YouTube, Facebook, como Derecho 360, así es que no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y bueno, comenzamos. El primer tema que vamos a abordar el día de hoy es precisamente la lealtad del ejército. ¿A quién le corresponde? ¿Al presidente o a la patria? Y para lo cual me gustaría darle el uso de la voz a la maestra Nadia para que nos exprese cuál es el sentimiento, cuál es la situación que impera en la ciudadanía al ver precisamente un militar afuera de su casa, al ver, por ejemplo, a elementos armados que hoy se dicen son Guardia Nacional. ¿Qué sentimientos, qué situaciones reflejan en su entorno, maestra? Adelante. Claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación. Quiero comentarles que precisamente el tema es importante. Ahí tenemos una integración entre lo social, obviamente esta parte de lo individual y desde luego la contemplación, ¿verdad?, de todas estas cuestiones políticas que son muy importantes a considerar. Ante la pregunta de, bueno, ¿a quién o para quién es la lealtad del ejército? Si al presidente o a la patria, pues me gustaría hacer un poco de antecedentes o recordar de qué va el tema del ejército, ¿sí? Bueno, tendríamos que recordar que, de acuerdo con Freud, el ejército y la iglesia son masas, las dos son artificiales, son integradas de manera artificial, pero bueno, ambas tienen la característica de poseer un líder, un líder representativo. Es un líder en muchas ocasiones autoritario, que está siguiendo una línea establecida por la propia institución y sobre el cual pesa toda la lealtad posible, al representar dentro de la psique individual al padre. Es decir, en estas masas, en estas grandes masas, específicamente el ejército de las Fuerzas Armadas, lo que les permite mantenerse en cohesión, lo que les permite mantenerse cohesionados, sin duda son los valores, las normas, ¿verdad? Hay toda una disciplina castrense en torno a ello, pero también hay una parte psíquica que vale la pena comentar y que tiene que ver con esta representación, con esta cercanía que psíquicamente tiene la figura de la autoridad, la figura del cargo, con relación al padre, con relación a la figura paterna, que de verdad va a ser muy importante para estos momentos o estas figuras de liderazgo. Por otro lado, en toda masa podemos ubicar una gran necesidad de parte de sus integrantes de identificarse, ¿no? De identificarse con ideales y con valores y obviamente con el poder representativo o formal. Entonces, bueno, existirá una gran necesidad de representarnos a través de estos valores, de este sentido, y esto va cohesionando, va generando todo un clima, toda una cultura en torno precisamente a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y bueno, antes de retomar esto de cuál es la percepción de la ciudadanía, que esto también será retomado en mi siguiente participación, quisiera comentarles o recordarles el perfil de las Fuerzas Armadas, ¿sí? O sea, ¿quién es el soldado? ¿Quién es el soldado o quién es el integrante de la Guardia Nacional que tenemos enfrente o que vamos a tener enfrente o que ya estamos teniendo frente a nuestra casa? Bueno, pues el perfil hay que recordar
Se trata generalmente pues, de personas que no necesariamente provienen de un medio abundante en lo económico a nivel social y que obviamente el ejército, el incluirse en el ejército, les representa todo. Sí, ustedes saben muy bien que el ejército les proporciona casa, les proporciona trabajo, les proporciona una familia, les proporciona un sentido de vida que verdaderamente para muchos les cambia totalmente la vida a ellos y a sus familias y a las generaciones posteriores. Entonces, es importante no olvidar este perfil, ¿sí? No son personas ajenas a nosotros, son ciudadanos también, son ciudadanos de a pie. Y el ejército les da todo, les da educación también, como ustedes lo pueden ubicar bastante bien. Hay toda una forma de socialización y transmisión de los valores hacia los nuevos integrantes. Recordarán ustedes, seguramente lo han visto, las personas que se integran al ejército, los ciudadanos que se integran al ejército reciben todo un entrenamiento, se van allá a la sierra por varios meses para incorporar precisamente el entrenamiento militar o de las o en este caso de la Marina, pero reciben todo un adoctrinamiento y toda una serie de situaciones sociales que les da un perfil específico. ¿Sí? Los obligan o los coercionan o los van socializando de manera paulatina para que integren todas las normas relativas al ejército. ¿Sí? Y obviamente pues las funciones que tienen las Fuerzas Armadas, que sin duda alguna no serían posibles realizar por parte de las fuerzas civiles, ¿verdad? Todo el entrenamiento. ¿Hacia dónde va la obediencia por parte del ejército? Bueno, de acuerdo con Milgram, que fue un psicólogo social y realiza experimentos por ahí de los años 60, a partir de experimentos en torno a la obediencia dado por la Segunda Guerra Mundial, concluye él que siempre se tiende a seguir la indicación del representante de la autoridad, sobre todo si se está en su presencia, independientemente de los valores o creencias individuales. Este punto sigue siendo debatible, ya que, por supuesto, el seguir órdenes, el tener que seguir una indicación del mando, del alto mando, en muchas ocasiones o generalmente exime al soldado de cualquier responsabilidad individual y sostiene a toda la institución del ejército y a los cuerpos armados en general, ¿no? Entonces es importante porque ahí viene el debate en torno al respeto a los derechos humanos, en torno a qué tan responsable va a ser este individuo, este integrante de la Guardia Nacional con respecto a lo que llegue a hacer o a lo que no llegue a hacer. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí mi participación. Ya más adelante vamos a retomar varios elementos. Gracias. Gracias, maestra. Muy interesante tu aportación con este tema de seguir a un líder. Y también lo decía Jelinek en su libro de Teoría del Estado, que precisamente cuando se crea esta ficción jurídica del Estado, bueno, un elemento importante para poder consolidar esta nueva organización fue el ejército. Y en este sentido, maestro Daniel Landa, gracias nuevamente por participar, gracias por darte el tiempo con los alumnos. Ellos realmente valoran tu experiencia. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto desde el punto de vista jurídico, maestro? Adelante. 5 minutos, maestro. Gracias. Bien, primero agradezco a la maestra Mónica por esta cordial invitación a participar en este evento. También a la maestra Nadia por su gran participación en esta pequeña intervención que tuvo, dando los grandes referentes del tema de la organización propiamente del país. Y también a nuestros colegas que nos acompañan en esta mesa y con los que comparto también el análisis, al maestro Jorge, al maestro Carlos y al maestro César. Bien, para iniciar prácticamente esta hipótesis que nos plantean y que están viendo en pantallas de la lealtad del ejército y a quién se debe, ya sea propiamente al presidente de la República o directamente a la patria. Desde mi perspectiva, debo decirles que la lealtad del ejército debe hacerse hacia el pueblo, es decir, el pueblo es quien decide el tipo de sociedad que debe de tener. Entonces, partiendo de esta premisa, recordemos cómo es la estructura del Estado mexicano. Propiamente la estructura del Estado mexicano parte de los 3 poderes de la Unión que ya conocemos: poder ejecutivo, legislativo, judicial. El poder ejecutivo, propiamente el presidente de la República, es quien tiene a su cargo esta disposición directa de su gabinete de Estado. Entre ellos, como lo dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dispone de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta secretaría tiene diversas facultades propiamente de la seguridad civil, que es propiamente la intervención
directa de la Guardia Nacional. Entonces, la lealtad directamente de la Guardia Nacional depende del secretario y a su vez el secretario de las órdenes del presidente. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que todas estas órdenes que llegue a dar el presidente de la República, el secretario y el secretario a los demás comandantes, y en su caso a la Guardia directamente, debe de pasar por ciertos filtros, por ciertas órdenes constitucionales que no se deben de brincar porque es un orden y un mandato superior. Y a esto me refiero que directamente la Constitución nos dice a partir del artículo 80 y específicamente el 89, que el presidente de la República tiene esta facultad exclusiva de decir directamente cuándo puede intervenir la Guardia Nacional, ¿no? Y lo tiene que hacer directamente con una aprobación por un escrito debidamente fundado y motivado, dirigido especialmente al Congreso de la Unión para que autorice de manera directa su intervención, ¿no? Esta era directamente la idea esencial de la Guardia Nacional. Sin embargo, recordemos que previo a esta ley de la seguridad nacional propiamente, existió una ley donde la anterior administración sexenal trató de publicar una ley interna de seguridad, ¿no? Que obviamente la mayor parte de nosotros la conocemos. Se publica en 2018 específicamente. Se promueven las acciones de inconstitucionalidad, pues se promueven infinidad de juicios de amparo en contra de esta ley y al final la Corte termina declarándola completamente como inconstitucional, ¿no? Le dice directamente al presidente de la República, oye, no la publiques porque corrompe todo el esquema de seguridad nacional, ¿no? No puedes decirle a los militares que intervengan en cuestiones civiles. Y gracias a esa experiencia, la retoma el actual presidente de la República y dice, oye, pues vamos a publicar una nueva ley donde sí podamos tener un control interno del país para realizar actividades civiles, pero no hay que llamarle militarización, mejor le denominamos Guardia Nacional, en la cual nosotros podamos disponer de ella en cualquier momento. Bien, entonces se publica esta nueva ley en 2019 y comienzan los primeros problemas. ¿Cuáles son? Pues directamente que derivado de esta reforma y de la creación de la ley, el presidente y el Congreso de la Unión pusieron en un artículo transitorio, que es el 5º, un candado donde le daban todo el poder principalmente al presidente de la República para disponer de la Guardia Nacional en cualquier momento. Y me refiero a cuestiones civiles, y estas cuestiones civiles van a estar de manera coordinada con las demás instituciones de seguridad nacional en los distintos ámbitos y niveles de gobierno, sea federal, estatal o municipal. Entonces, propiamente la lealtad que tenemos, para concluir mi participación, se da directamente de lo que diga el pueblo, pero especialmente tiene una orden superior que está emanada de un acto constitucional y que les permite directamente intervenir. Gracias, maestro César. Muchas gracias, maestro. Son datos realmente interesantes, importantes, el saber incluso definir, ¿no?, jerárquicamente de quién depende, cómo se organiza un cuerpo armado, de acuerdo a nuestra Constitución y de acuerdo a nuestras leyes. Y a nuestra amable audiencia, yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes consideran que realmente se cumple con este orden jerárquico en la conformación de la Guardia Nacional? No sé, comenten en los comentarios, aquí en la caja de comentarios, comenten en nuestras redes sociales. Nos gustaría conocer pues su opinión respecto a este tema. Ahora pasemos al bloque 2, que tiene por título estas cuestiones de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Guardia Nacional, y para lo cual les doy el uso de la palabra al maestro Jorge Pérez Ferrer. Maestro, un gusto nuevamente tenerte con nosotros, un gusto poder compartir contigo. 5 minutos, maestro, adelante. Maestro, el placer es todo mío, maestra Mónica, a nuestros queridos invitados, a los alumnos que nos acompañan. Siempre es un placer poder saludarlos y compartir este espacio de diálogo, este espacio de reflexión. Para atender este punto, quisiera retomar un poquito lo que mencionaba la maestra y lo que mencionaba el maestro, invitados, y partir de la base de que la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene dentro de sus principios y valores, que podemos inclusive ver en su página de internet, ellos nos dicen que la lealtad
es la devoción sincera, voluntaria e infalible hacia una causa, igual una estrecha analogía con el desinterés, y es fomentada por la simpatía, la sinceridad, la franqueza, pero sostenida por la justicia. Y por otro lado nos dice que el patriotismo es el amor a la patria, a México, sus tradiciones, su historia, valores, etc. Este respeto a la bandera o al himno nacional es lo que le va a dar sentido a esa directriz de hacia dónde deben de mantener los militares un correcto actuar. Esto es, se considera un acto de honor para ellos dar la vida por la patria. Muy bien. Sobre esta base mencionó el maestro Landa hace un momento. El artículo 89 nos va a establecer la fundamentación legal. El artículo 89 de la Constitución nos va a dar el fundamento legal de la existencia de la Guardia Nacional. Las fracciones sexta y séptima nos van a hablar de la forma en la que el presidente puede disponer de la Guardia Nacional. Sobre esta base debemos de tener presente que precisamente la ley de la Guardia Nacional establece que va a tener diversas facultades y atribuciones como organización civil. Nos dice su artículo 4. La Guardia Nacional es una institución pública. ¿Qué significa esto? Tiene una representación nacional, tiene un actuar nacional, va a ser de orden público, va a ser en beneficio de toda nuestra sociedad. Sin embargo, nos aclara, tiene un carácter civil. Esto entonces nos da un tanto por cuanto cierto nivel de complicación. ¿Por qué? Como institución pública va a estar regida por diversas disposiciones legales que la deben de regular, controlar, pero sobre todo delimitar en cuanto a su actuar. ¿Ok? En el momento que nosotros tomamos a la Guardia Nacional como un brazo armado del país para realizar la defensa de temas exclusivos del ejército, podemos estar viendo que la misma Constitución provoca esa confusión entre si es constitucional o no. Decía el maestro Ignacio Burgó, excelso constitucionalista y padre del amparo mexicano, en sus clases en la Facultad de Derecho, todo aquello que esté en la Constitución es constitucional a menos de que se declare inconstitucional. Ese juego de palabras que el doctor Burgó manejaba tenía como objetivo reflexionar en función de que tal vez no todo lo que parece bueno sea totalmente bueno. Mencionaba el maestro y lo retomo, debe estar debidamente fundado y motivado. El actuar del presidente tiene que estar fundado y motivado, como cualquier autoridad bajo el principio de legalidad. Sí debe de estarlo. Sin embargo, hemos visto, y lo tomo únicamente como referencia, no como crítica, el hecho de que en ocasiones existen otros datos que obligan el actuar de las autoridades o que obligan el actuar de las instituciones. Hace algunos años, cuando se hizo la detención del hijo de la persona conocida como el Chapo Guzmán, por la dinámica que se presentó en ese asunto, pues se tomó la decisión de dejarlo en libertad, decisión que iría en contra de la ley. Esa decisión podríamos tal vez calificarla hasta de inconstitucional, de inconstitucional, porque sería actuar en contra del orden público. Muy bien. El presidente está obligado a salvaguardar la seguridad de todos sus ciudadanos, del país, de la patria. Entonces, hace poco escuchaba yo que decían, los militares van a rendirle lealtad al presidente o a la patria. Evidentemente, los militares deben de rendir lealtad y deben de guardar esa lealtad a la patria. Sin embargo, como mencionaba la maestra, esa idea de un liderazgo, esa idea de una persona que detenta el poder absoluto y que es seguida como una figura, como una imagen y no como una autoridad, puede provocar este tipo de confusiones. Considero yo en este sentido que
en un primer momento debemos de considerar constitucional a la Guardia Nacional, sin embargo, peligrosa su forma de actuar si no se tienen controles correctos. Sería por el momento todo, maestro. Gracias, maestro, gracias por tu intervención. Maestro Landa, le cedo el uso de la palabra en torno a este tema. Gracias, maestro César. Bien, para responder esta interrogante de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Guardia Nacional, debemos de reconocer propiamente el origen. Recordemos que el presidente de la República en su momento, en una conferencia de prensa de estas matutinas, dio a conocer propiamente que su necesidad de implementar un nuevo sistema de seguridad pública era justamente para que los demás países, desde la política exterior, vieran que el país, específicamente México, es un país que prevalece la paz. Sin embargo, la realidad jurídica, la realidad material, es muy distinta a lo que comenta el presidente de la República. Entonces, ordena la publicación de la ley, en el Congreso se discute, se llega a publicar, dentro del diario de debates, muchos congresistas decían que prácticamente se iba a volver a militarizar de una manera sutil al país, porque ya no se iban a utilizar militares, pero se iban a rescatar a aquellos militares que ya estaban dados de bajas, aquellos policías federales que ya estaban fuera de servicio, o aquellos que están incluidos en otras fuerzas especiales de seguridad que se incorporan al nuevo sistema justamente respetando supuestamente sus derechos en su momento para que realizaran actividades civiles propiamente, ¿no? Entonces, ante esta llamada de atención, esta alerta roja nacional e internacional, diferentes especialistas en derecho constitucional, en derecho penal, los mismos ministros de la Corte, juristas internacionales y críticos del derecho, por ejemplo, como Noam Chomsky, en su momento dijeron que México estaba pasando por una actual militarización del país, ¿no? Utilizando ahora un juego de palabras para cambiarle la denominación y que no sean militares, sino propiamente otros elementos, pero prácticamente es lo mismo, militarizar al país. Entonces, partiendo de esta base, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad justamente por esta ley que se publicó en 2019. Sin embargo, actualmente la Corte ya la admitió, pero no se ha pronunciado porque justamente es un tema que va a impactar a nivel nacional porque puede corromper todo el sistema como en la ley anterior y deje sin efectos nuevamente un nuevo sistema. Sin embargo, ahorita, en el actual periodo de sesiones de la Corte, que justamente comenzó el día lunes, el presidente de la Corte dio a conocer de que efectivamente este tema se iba a tocar en este año, entonces posiblemente tengamos un pronunciamiento. Ya existe un proyecto de sentencia por parte de la Corte donde los ministros encargados están mencionando que efectivamente esta ley en algunos artículos, específicamente en los transitorios, son inconstitucionales. Pero veamos cuál es esta perspectiva de manera muy precisa. El artículo 5º transitorio le permite al presidente de la República en 5 años disponer de la Guardia Nacional, específicamente en todos los ámbitos de seguridad del país. Esto significa que cuando termine su sexenio, prácticamente desaparece esta función civil y comienza a regularse un nuevo sistema, ¿no? Pero mientras tanto, el presidente publica la ley, en este caso en colaboración con el Congreso, y se permite que él disponga de esta seguridad como a él se le antoje prácticamente, ¿no? Esta es la crítica importante del proyecto de sentencia. Y otro aspecto que dicen es que cómo es posible, y a esto yo también me coincido con ellos, porque desde una perspectiva de derechos humanos internacional, el Estado mexicano le permitieron, sí, utilizar las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares o la misma Fuerza Naval, específicamente de un asunto internacional, donde nos dijeron, oye, Estado mexicano, en el caso de Cabrera García y Montiel y Flores, en 2010, oye, utiliza el ejército y específicamente en casos especiales, pero tienes que fundamentar y motivar estas acciones. Entonces, de esta llamada de atención internacional, el Estado mexicano comenzó a implementar nuevos sistemas, ¿no? Y actualmente podemos decir de manera abierta que es inconstitucional algunos artículos de esta ley. Sin embargo, tenemos que esperar a que oficialmente la Corte lo diga. Desde mi perspectiva, los transitorios sí están violentando la Constitución, no solamente por mantener el orden de la paz, sino que también se está permitiendo que estas autoridades policíacas
por ejemplo, lleven armas de alto calibre que exclusivamente son del ejército. Entonces, de manera indirecta nos están dando otro mensaje, y específicamente el presidente de la República, al estar facultado para dar este tipo de órdenes, también tiene la obligación propiamente de fundamentar, como ya lo decía el maestro hace un momento, de dar este tipo de órdenes. Y en este tipo de órdenes tiene que dar directamente un mensaje de las restricciones constitucionales en las que se pueden dar los lineamientos, de acuerdo al reglamento que ya se publicó también, que también está analizando en la Corte, y específicamente da la directriz del manejo de las Fuerzas Armadas a través del reconocimiento propiamente de la Constitución y los tratados internacionales, a través de un control judicial reforzado que garantice la protección de estos derechos humanos. Bien, entonces con esto podría dar respuesta a la interrogante que tenemos en pantalla. Gracias, maestro, gracias. Y evidentemente que sí es un tema bastante delicado porque, bueno, realmente a veces el tomar las decisiones muchas veces se toman sin tener como todo el panorama en general respecto como de los efectos que puede producir esta decisión. Maestro Carlos, no sé, ¿tú qué quisieras comentar al respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Guardia Nacional? Tú, como experto en temas, pues también del derecho humanitario, maestro, te cedo el uso de la voz. Muy buenos días a todos, nuestra querida audiencia, bienvenidos a este programa. Muchas gracias por su intervención, maestro Landa, muy valiosa. La intervención del maestro Jorge Pérez Ferrer también muy valiosa. Yo quiero retomar algunos puntos que han comentado nuestros panelistas, comentarle a nuestro querido público lo siguiente. Si bien es cierto que la ley de la Guardia Nacional está creada y vamos a ser objetivos con las mejores intenciones, también es cierto que las mejores intenciones pueden tener inconstitucionalidad. Hay que tomar en cuenta que el sentido estricto, el sentido como tal de la Guardia Nacional, es funcionar como una policía federal. Lo hemos visto en diferentes sexenios, muchachos, en los cuales, mi querido auditorio, en los cuales hemos visto que la Policía Federal ha cambiado incluso de denominaciones. Tuvimos una Policía Federal, tuvimos una Policía Federal de Caminos, incluso una Gendarmería, ahorita se le denomina Guardia Nacional. A manera muy personal, y por favor esto, si quisiera aclararlo, los comentarios vertidos en esta plática son de carácter personal únicamente, son personalísimos. A manera de ver las cosas de su servidor, la Guardia Nacional es inconstitucional en virtud de que la propia Constitución señala la implementación, ojo, la implementación de la Guardia Nacional para salvaguardar el interior de la República Mexicana en caso de una intervención militar. Ahorita veo yo muy peligroso utilizar el nombre de la Guardia Nacional en una policía federal, ¿sale? Sin embargo, como bien dice el maestro Landa, no solamente es utilizar el nombre como tal, sino que están utilizando armas de alto calibre, armas que son específicamente de utilización, de empleo para las Fuerzas Armadas. No, yo veo una inconstitucionalidad muy marcada en virtud de que la Guardia Nacional únicamente debe de ser creada para salvaguardar los intereses de la nación en caso de una intervención militar. Ahorita que tengamos la existencia de una Guardia Nacional, bueno, psicológicamente hablando, y esto la maestra Nadia a lo mejor me podrá corregir un poquito más adelante, causa una incertidumbre en la población, ya que yo he comentado con varias amistades, queridas amistades, e incluso mi hijo, el más pequeño, le causa desconfianza el ver una patrulla, una camioneta de la Guardia Nacional con armas muy potentes, con armas muy pesadas. Hasta aquí mi intervención, una pequeña intervención, maestro César. Le agradezco mucho el uso de la palabra. Gracias, maestro. Interesante tu participación, tu aportación. Y ahora pasamos al siguiente bloque de esta mesa de debate. Es en torno precisamente a la militarización del país, porque prácticamente pues hemos estado viendo, y lo que nos han comentado nuestros ponentes es esta tendencia en militarizar, ¿no? El ejército estaba concebido justamente para poder salvaguardar la soberanía de la nación frente a una amenaza exterior. Nunca se concibió con estas tareas de encomendarle la seguridad
de la población, de la ciudadanía, y hoy en México, lamentablemente, pues tenemos una crisis de seguridad, un tema en donde ciertos grupos incluso están rebasan por mucho la capacidad del ejército con armas. Ha existido pues estos planteamientos en diferentes administraciones de solicitar al gobierno de Estados Unidos limitar la venta de armas, porque bueno, en aquel país es factible que cualquier persona, cualquier ciudadano, pues acceda a estas armerías, compre armas sin tener ningún problema, ¿no? Y entonces aquí pues se convierte realmente en una situación bastante delicada. En algunos medios de comunicación se ha visto, por ejemplo, que grupos criminales ya incluso cuentan con metralletas, cuentan con equipo blindado. Y maestra Nadia, en este sentido, ¿qué perspectiva tienes desde la psicología? ¿Cómo podemos nosotros incluso canalizar este temor? Porque finalmente es un temor constante, ¿no? El hecho de, ay, voy a ser violentado, voy a ser amenazado, en cualquier momento, por ejemplo, mi propiedad, van a poder ingresar a mi propiedad, se pueden cometer ciertas violaciones a derechos. Han existido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalamientos precisos al Estado mexicano, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en donde le han dicho al ejército, es que si violaste derechos humanos, es que hay una cuestión de desaparición forzada de personas, ¿no? No obstante que, bueno, el Estado mexicano dice cumplir con estas libertades, ¿no? De respetar el derecho a la vida, a la libertad. Maestra Nadia, te cedo el uso de la voz. Gracias. Híjole, pues hay varias cosas aquí. Quisiera yo comentarles, pues que hay dos encuestas. La primera es de Mitofsky, la segunda es de Parametría. Mitofsky nos dice, en 2020, de las instituciones en las que más confianza siente la ciudadanía son, en este orden, el Ejército, las universidades, la Guardia Nacional, la Iglesia, las redes sociales, estaciones de radio, CNDH, medios de comunicación y presidencia. Entonces, hay que recordar, bueno, les voy a comentar más adelante, que somos muchos Méxicos, ¿sí? O sea, nuestra reflexión no debería de estar centrada en la percepción que podemos llegar a tener solamente nosotros desde nuestro lugar, sino comprender que hay muchos Méxicos, ¿sí? Hay muchos Méxicos, ¿no? En ese sentido, Parametría publica en diciembre de 2018 otra encuesta que realiza, en donde dice que la mayoría de la ciudadanía prefiere que sea el ejército y no la policía quien esté cuidando las calles. Al menos 8 de cada 10 personas consideran necesaria la llegada del ejército a las calles para mejorar la seguridad del país. 9 de cada 10 personas están de acuerdo en crear una Guardia Nacional que se encargue de la seguridad del país. Y bueno, por supuesto, el punto negro, yo insisto, es todo el tema que tiene que ver precisamente con la violación de derechos humanos. Aquí otra vez recalco lo que decía hace unos minutos con respecto al liderazgo. ¿Quién está? ¿Quiénes están al mando de las Fuerzas Armadas? Porque creo que eso matiza demasiado esta cuestión. Ahora, yo les comentaba, México es muchos Méxicos, ¿no? La realidad central no corresponde a lugares como Tierra Caliente en Michoacán, por ejemplo, donde el abandono creciente de varios sexenios sobre temas de seguridad, corrupción y economía trajo como consecuencia un festín en donde varios grupos armados, como, más recientemente el Cártel Jalisco Nueva Generación y los llamados Viagras, han aprovechado para hacerse negocios, ¿no? Como la producción y la distribución de drogas, la tala, la explotación inmoderada de otros recursos, etcétera. Y bueno, ya traemos otras problemáticas, ¿no? Como la creación de las autodefensas, ¿no? Es una cuestión muy compleja porque las autodefensas también nos hacen reflexionar qué está pasando con el Estado de Derecho. Sí, que ustedes son expertos en ese tema, pero ¿a qué nivel de abandono de las instituciones hemos llegado? Que lugares no solamente como Tierra Caliente, Michoacán, también considerar Guerrero, considerar algunas partes de la misma Chiapas y otros lugares como la frontera norte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que dar cuenta que, bueno, hay muchas poblaciones que tienen una violencia aterradora, ¿no? Lugares que están azotados por el narco, por la trata de personas y obviamente un gran abandono de la población, pues, por parte de todas las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, hay una acuciante necesidad y demanda de la población
de poner en orden la situación de violencia de manera extrema, ¿sí? Es decir, ¿qué demanda la población en general? Orden, ya, extremo. Medidas, digamos, extremas o medidas angustiadas o angustiantes, ¿sale? Entonces, esto es como la necesidad o la demanda de la población por una mano dura, ¿sí? Yo por eso les decía, México es muchos Méxicos. A lo mejor aquí de manera central, por la experiencia que tenemos en la capital o en otras zonas, decimos, bueno, no sería lo ideal, pero no es la realidad nacional. Ahora, rápidamente comentaré las experiencias en América Latina, como para comparar esta parte, ¿no? Bueno, hay experiencias orientadas más al éxito, como en el caso de Colombia, que fue como logrando desarmar estos pequeños grupos armados o estos pequeños grupos paramilitares, pero bueno, llega recientemente Iván Duque y definitivamente cesa la amnistía y regresa la parte de la persecución. Por el otro lado, pues está el referente de Brasil, ¿no? Con la llegada al poder del ex coronel Bolsonaro, ¿no? Y otros líderes de extrema derecha que se han aprovechado para deforestar la selva amazónica y para obviamente establecer un orden mucho más autoritario, ¿no? Y para caernos más lejos, pues recordemos el caso de Chile. Mucha gente se sorprende el caso de Chile, que cómo es que lograron ahora con la pandemia tanto control con la población. Pues es que es lógico, Chile viene de una dinámica o está en una dinámica muy autoritaria y de un control total por parte de las Fuerzas Armadas, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, este es como el extremo de un lado al otro, ¿no? La demanda de México es establecer el orden a como dé lugar, ¿eh? La necesidad del Estado de luchar contra la corrupción, la violencia y la falta del establecimiento y la creencia en la democracia. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Y obviamente regresar a toda esta reflexión en torno a la democratización, a la institucionalización, y bueno, pues son reflexiones importantes, porque, insisto, el ciudadano de a pie lo que demanda es una situación autoritaria. Es importante no dejarlo de lado, ¿sale? Bueno, pues hasta aquí esta parte de mi aportación. Gracias, maestra. Tiempo. Maestro Carlos, ¿nos pudieras dar tus comentarios en torno a la militarización del país? Bueno, hemos visto que es como una constante, ¿no? Por ejemplo, las guerrillas, que también es un elemento que creo que no se ha tocado en Chiapas, en Guerrero. El tema, bien lo decía la maestra Nadia, ¿no? Las autodefensas. Existe esta necesidad y prácticamente pues nos estamos convirtiendo en una zona de guerra. ¿Qué nos puedes comentar, maestro? Muchas gracias, maestro. Maestra Nadia, muchas gracias. El maestro César acaba de tocar un punto elemental que va concatenado con un comentario de la maestra Nadia. Desafortunadamente aquí en México se está dando la guerra de guerrillas. ¿Qué es la guerra de guerrillas? En pequeños sectores se van desatando combates con las Fuerzas Armadas. Aquí, mi querido auditorio, es muy importante señalar lo siguiente. En la intervención anterior de su servidor, yo comentaba que la Guardia Nacional debería de ser una policía federal. Claro, esto que nos lleva a los 3 puntos necesarios para poder nosotros, si es que se llega a militarizar el país, que vamos volando para allá. Si llega a militarizarse, tiene que tener 3 objetivos principales, 3 puntos principales, mejor dicho, para poder llegar a esto, que es la legitimidad del ejército mexicano, la centralización de la política de seguridad que se ve en el ejército mexicano y el simbolismo que representa el ejército mexicano. Aquí, ¿a qué voy con esto? Hay que tener mucho cuidado en cuanto a la implementación y a la utilización del ejército mexicano, dándole un nombre de Guardia Nacional. Aquí lo que impacta con la sociedad es que el actual Ejecutivo Federal durante mucho tiempo acusaba, no solamente acusaba, satanizaba a los gobiernos federales anteriores, en los cuales decían que se estaba militarizando el país. Hubo manifestaciones que están perfectamente documentadas en el Congreso, en el Senado de la República, en la Cámara, en el Congreso de la Unión, perdón, en la cual personajes políticos de la actualidad, del actual gobierno federal, acusaban al gobierno federal de estar militarizando al país. Desafortunadamente vemos que con las acciones que está llevando a cabo el gobierno federal, está yendo en contra de esa política que ellos utilizaron en ese momento, ¿sí? Aquí a lo que voy es esto.
¿Por qué si antes acusabas, por qué si antes decías que el gobierno federal nos quería militarizar y lo acusabas de mal gobierno, de inconstitucional, por qué lo estás llevando ahorita a cabo con esto? ¿Sí? ¿Por qué estás llevando a cabo tú con acciones lo que tiene como tal parece una militarización aquí en el país? Les comentaba yo los 3 puntos anteriormente de cómo nosotros, o cómo mejor dicho, el gobierno federal pareciera que pretende militarizar el país. El primero de ellos es la legitimación. El ejército, chicos, querido público, es una de las instituciones mejor evaluadas por la sociedad. Sus niveles de aprobación son los más altos entre aquellas instituciones dedicadas a la seguridad pública, dedicadas a la seguridad nacional. Tenemos a los bomberos, tenemos al ejército y tenemos a la policía. La policía, desafortunadamente, y de manera prácticamente como tradición mexicana, es, ¿ves un policía? O me va a sacar dinero o algo me va a querer hacer. Los bomberos siempre han sido considerados seres bomberos de la nación. Se ha tratado de utilizar en la actualidad al ejército como Guardia Nacional como punto de seguridad nacional. Esto que nos lleva justamente al segundo punto. ¿Qué es lo que se busca? Que se centralice la política de seguridad nacional en el ejército. Existe una ley de seguridad nacional que ya se publicó. Existe una ley de seguridad nacional que el maestro Landa hace un rato nos comentaba justamente de los puntos inconstitucionales que se encuentran e incluso en los artículos transitorios. El maestro Pérez Ferrer también nos daba una idea de lo que es inconstitucional o no. De manera general, nos mencionaba al gran referente del derecho constitucional, el maestro Burgoa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Insisto, yo considero que el que manejemos a la Guardia Nacional, el que manejemos nosotros, o el gobierno federal maneje a la Guardia Nacional como el centralista en la seguridad nacional, en el que tenga la seguridad nacional, esto puede afectar a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales, dejando de lado a sus políticas, a sus guardias locales. Aquí el gran problema que aquí el gran problema que estamos viendo también es que las autodefensas, las famosas creadas autodefensas, presumen en redes sociales, dentro de los grandes problemas que tenemos ahora con las redes sociales, que algo pasa y de manera rápido se sabe, es que las autodefensas están manifestando, están demostrando su poderío. Una cosa es demostrarlo, una cosa es demostrarlo, en el sentido de demostrarlo, de darlo a conocer en redes sociales. Y otra cosa, demostrarlo en la realidad, ¿sí? ¿Cuál ha sido el gran, y considera su servidor, insisto, a manera personal, cuál ha sido el gran fracaso en cuanto a la seguridad social en nuestro país? Su seguridad social es lo que pasó con Ovidio Guzmán, el hijo del denominado Chapo Guzmán, en el cual nosotros pudimos observar que 3 unidades del ejército mexicano trataron de sustraer de Sinaloa a Ovidio Guzmán, lo cual no se logró. Es más, incluso ni siquiera esta persona salió del estado. Eso que lleva a concientizar a la población, o demostrarle a la población que desafortunadamente el ejército mexicano no tiene la capacidad de respuesta que puede tener una organización criminal. Yo considero que es muy difícil, o es muy peligroso que nosotros como sociedad, o mejor dicho, nosotros como gobierno federal, pongamos a un grupo militar para la protección de la seguridad y que se demuestre que no se está logrando esto, ¿sí? Y también como peligro tenemos el que el gobierno federal promocione que la Guardia Nacional nos va a proteger cuando desafortunadamente no se está logrando, ¿sale? Muchas gracias, maestro César. Hasta aquí mi intervención. Gracias, maestro. Pues realmente datos interesantes, datos importantes que nos compartes en torno a este tema de la militarización. Evidentemente que es un tema que no vamos a poder agotar en una mesa de diálogo, necesitaríamos tener 2 o 3. Y bueno, a manera de conclusión, maestra Nadia, quisiéramos escuchar de todos estos temas que hemos comentado, ¿qué es lo que tú nos puedes dar? ¿A qué conclusiones llegas tú cuando te tocan el tema, por ejemplo, de Guardia Nacional, el tema de la militarización del país, las autodefensas? ¿Qué pasaría, por ejemplo, de una persona que llegue a tu consultorio y te diga, es que tengo
problemas porque afuera de mi casa veo a un soldado con metralleta y siempre me preguntan, ¿no? Que a dónde voy, que qué es lo que hago. Maestra, adelante. Bueno, aquí es en donde lo social impacta a lo individual, pero también habría que insistir mucho en que nuestra realidad aquí central no es la realidad, otra vez, ¿no? No es la realidad de todo el país. Hay quienes ven favorable, hay quienes no lo ven tan favorable. Y bueno, claro, si alguien en consulta me hablase de una temática así, pues obviamente tiene que ver con una situación previa, ¿no? Con una exposición previa que hubiese sido negativa o que hubiese sido no tan positiva en este sentido, ¿no? Pero a nivel macro, a nivel social, la verdad es de que la gente está pidiendo mano dura. Ahora, ojo, no quiere decir que porque lo pidan deba ser así, pero también comprendemos que hay muchas realidades, ¿no? Hay muchas realidades en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, las Fuerzas Armadas son identificadas como una institución única. Recuerden que está compuesta como de varios cuerpos armados. Está la Marina, está el Ejército, en fin, pero cargan sobre sus hombros pues el tener el mayor nivel de confianza en el país, ¿no? Entonces, eso es fuerte, ¿no? Es una demanda y es una expectativa mayor. Yo retomaría esto que se ha comentado previamente, ¿no? Es decir, no podemos centrar la política de seguridad exclusivamente en una institución, ¿no? Eso es muy importante. Porque, insisto, las expectativas de la población hacia el ejército implican la idea de que el restablecimiento del orden y del tejido social requieren dos cosas. Uno, la entrada del ejército y dos, una mano dura. Y eso es preocupante. No se debe generalizar, hay territorios con relativa calma y orden, aunque en realidad todo el país está tocado por el crimen organizado. Pero en otras poblaciones el narco ha asumido el control total de la vida cotidiana de sus habitantes, ¿no? Yo recuerdo el comentario de una maestra cercana, originaria de Acapulco, Guerrero, que decía, bueno, es que en Acapulco, cuando es época de vacaciones, se despliega el ejército para proteger al turismo, ¿no? Entonces, el mejor momento para acudir a Acapulco es cuando es época de vacaciones, porque se despliega todo un dispositivo de seguridad, porque es necesario para llegar a Acapulco contar con un dispositivo de seguridad del ejército, ¿no? Eso es como importante reflexionar. Ahora bien, el establecimiento o la recuperación del tejido social de la seguridad requiere la participación de todos, no solamente el ejército, no solamente la Guardia Nacional, requiere la participación de todas o de muchas de las instituciones. Por eso es importante la promoción de espacios democráticos, donde se escuchen las necesidades de todos, ¿sí? Porque puede ser a la larga el proceso que permita generar otro tipo de participación social y cuidado del entorno. Observemos lo que hace el narco, ¿sí? Observemos lo que hace el cártel Jalisco Nueva Generación y otros cárteles. Van con la población y en situaciones de necesidad les reparten, les regalan colchones, reparten despensas, pavimentan. Y eso es importante a reflexionar. ¿Qué está pasando con el Estado? Que estamos abandonando a estas poblaciones y en esos huecos, grandes huecos, ahí es en donde se inserta precisamente, pues en este caso, el crimen organizado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí no me dirán que solamente la Guardia Nacional, o sea, insisto, ahí tenemos que pedir la participación de todas las instituciones, pero también del ciudadano, ¿sí? La seguridad es responsabilidad de todos. Ahí recuerden ustedes que la participación es sumamente importante, la consideración de las diferencias también lo son, y algo muy importante, hay quienes, bueno, en Derecho eso no sucede porque me parece que los alumnos de Derecho tienen una mayor claridad en estos temas. Pero, por ejemplo, en psicología, de pronto los psicólogos dicen, no, a mí no me gusta la política. Pero no puedes no poner una postura política, ¿sí? O sea, todos requeriríamos ser más conscientes de nuestra postura política, porque hasta el no participar es una postura política, ¿sí? Entonces, bueno, insisto, la seguridad es responsabilidad de todos, ¿no? A mí me gustaría como cierre recordar una frase del famoso Rudolph Giuliani, ¿no? Este alcalde neoyorquino de los 90s que logró controlar o eventualmente pues controlar mucho mejor, ¿no? Los elevados niveles de violencia de la ciudad durante su mandato, ¿no? Esta famosa política tolerancia cero, eso me gusta mucho.
¿Qué es tolerancia cero? Así ya con esto termino. Para que ustedes ubiquen, auditorio, nuestro estimado auditorio, la importancia de participación, la participación de todos. Hablamos de tolerancia cero. Si en algún momento se avienta una piedra y se rompe una ventana, si yo tolero que esto pase y no hago algo al respecto, es un aviso en donde se evidencia que nadie se va a preocupar por ese espacio, que no hay nadie que esté al pendiente, y entonces después de la ventana rota viene la invasión al predio y una serie de situaciones que ustedes se imaginen, ¿no? El robo, la violencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, digo, por supuesto que fue muy polémico en su momento este lema de tolerancia cero. Sin embargo, creo que sería importante pensar como sociedad civil, como individuos, qué hacemos para recuperar esta condición de la seguridad, cómo nos organizamos en el cotidiano, cómo participamos. No lo podemos dejar solamente a una institución, no lo podemos dejar solamente al Estado. ¿Cómo participo? Ahí sí es en donde, de manera individual, la psicología social nos pondría a reflexionar. ¿Cómo cuidas tú el entorno? ¿Cómo cuidas tú el espacio que te rodea? Para que esto te dé la opción de pensar que a un nivel macro, claro, un nivel macro le pertenece al Estado, eso no lo vamos a cuestionar, pero a un nivel micro, esto retoma y recupera el tejido social, y esa es una parte que sí le podría corresponder a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, maestra. Interesante tu participación. Maestro Landa, tus comentarios en torno a este tema de la Guardia Nacional, ¿qué nos puedes compartir, maestro? ¿A qué conclusión llegas tú? Gracias, maestro César. Bien, retomando unos puntos plausibles de la maestra Nadia, que efectivamente nos ha hecho reflexionar desde el punto de vista de la psicología social, recordemos que la realidad material de la sociedad mexicana es muy distinta a lo que se percibe políticamente o judicialmente en algunos aspectos. Es innegable, por ejemplo, no reconocer que la sociedad requiere una mayor participación por parte de la seguridad, no importa el nivel. Ahorita con el tema del narcotráfico, por ejemplo, del crimen organizado, se ha permeado justamente al grado tal que ahora se están implementando estas nuevas políticas, nuevas leyes, nuevos reglamentos y manuales que estamos discutiendo, por ejemplo, en la mesa, ¿no? Porque la sociedad lo requiere, porque el crimen organizado ya rebasó al poder del Estado. Y no es una realidad fuera de la realidad, es prácticamente algo que podemos ver todos los días en las notas periodísticas, en los medios de comunicación masiva, donde prácticamente día a día vemos que sigue avanzando cada día más y no se ha podido detener esta parte. Bien, entonces retomando este punto, yo puedo resumir a manera de conclusiones y de manera preliminar, porque todavía no se ha hecho judicialmente hablando en la parte de la inconstitucionalidad de esta ley, 10 puntos, ¿no? Primero, tenemos que partir que tenemos que identificar el respeto, la garantía y las condiciones de invalidez o de validez previstas tanto en las leyes que se han emitido en este caso, sus reglamentos y manuales, lo que ha dicho la Corte a través de la jurisprudencia, lo que dice la Constitución y los tratados internacionales de la materia, ¿no? De la paz y el punto de vista democrático y seguridad interna de la sociedad. Entonces, con esta base de garantía y de respeto podemos identificar la primera conclusión. La Guardia Nacional sí, efectivamente existe, tiene facultades de participar en la seguridad interior, pero específicamente coordinada con los 3 niveles de gobierno, en tiempos de paz o cuando lo diga el presidente de la República en órdenes de materia civil, ¿no? Como previamente lo dice la Constitución y esta misma ley, ¿no? La segunda conclusión que podemos arribar es que el presidente de la República, pues obviamente en consecuencia está facultado exclusivamente para ordenarle a la Guardia Nacional en participar en estos ámbitos. Y esta facultad que tiene, la tiene que realizar en actuaciones excepcionales, es decir, no el hecho de que tenga este poder por 5 años no le va a permitir actuar discrecionalmente, ¿no? Tiene que fundamentar y únicamente tiene que decir excepcionalmente en qué casos puede actuar. La siguiente conclusión, que es la tercera a la que puedo arribar, es que la actuación de la Guardia Nacional en tareas, por ejemplo, de seguridad interior en tiempos de paz, que es lo que estamos viendo en algunos estados y en la Ciudad de México, debe de acatar en actuaciones excepcionales, como ya lo he reiterado. Esto significa que debe de existir una temporalidad en su actuar y una delimitación territorial, es decir, no todos los estados van a actuar al mismo tiempo, sino específicamente en el lugar
donde se identifique, por ejemplo, el foco rojo de inseguridad, ¿no? La conclusión 4 que podemos arribar es que el presidente de la República, una vez que autoriza a la Guardia Nacional la participación interna en las intervenciones propiamente de seguridad interior, tendrá que ser muy reiterativo y acatar lo que dice la propia Constitución y delimitar las operaciones donde intervenga de manera subordinada con las operaciones de las demás autoridades de seguridad. Por ejemplo, la materia federal, la estatal o la municipal, es decir, en un operativo, por ejemplo. Quinta conclusión, esta participación activa que tenemos de la Guardia Nacional actualmente en tiempos de seguridad y de paz interior debe estar subordinada no solamente a lo que dice el presidente, sino también en un orden jurídico, del cual deriva, por ejemplo, sus ejercicios y funciones, que ya lo tenemos actualmente en su reglamento. Pero lejos de esto también lo que dicen los manuales internacionales de respeto de derechos humanos de la sociedad, ¿no? Si vas a combatir al narcotráfico, hazlo en acatamiento de los protocolos y respeta la seguridad y la paz interior de los ciudadanos que habitan en ese lugar. Conclusión 6 que puedo arribar. La Guardia Nacional debe respetar en consecuencia todos los derechos humanos reconocidos, obviamente, en la Constitución y en los tratados internacionales donde el Estado mexicano forma parte. Y esto nos lo han dicho reiteradas veces la Corte Interamericana. Y no solo a México, a distintos países. Si vas a utilizar al ejército, si vas a utilizar una policía especial, hazlo en completamente respetando los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin importar que no sean ciudadanos, por ejemplo, en el tema de extranjeros. Conclusión 7. En el tema de actuación de la Guardia Nacional podemos tener ya de manera directa actualmente un control judicial, es decir, este control tiene que estar reforzado completamente en materia de derechos humanos y especialmente cuando su actuación puede irrumpir o violentar o vulnerar en estos casos estos derechos, el Poder Judicial como poder autónomo puede en este caso favorecer y restituir en la medida de lo posible estos derechos violados a las personas donde obviamente han tenido o han sufrido algún percance con esta guardia, por ejemplo, de manera indirecta. La conclusión 8 podemos indicar que tanto el legislador, por ejemplo, y el presidente de la República, sí, están autorizados para que la Guardia Nacional opere a nivel nacional en tiempos de paz interior y de orden civil, pero siempre y cuando también respeten el sistema del federalismo que está establecido en la Constitución mexicana. Es decir, no solamente el presidente puede dar una orden, sino que tiene que respetar los demás niveles y los demás poderes. No tiene que ser una decisión unilateral, ¿bien? Y la conclusión 9, que esa es una de las conclusiones que llevan más apegadas a derechos humanos, es que la participación activa de la Guardia Nacional en tiempos de paz requiere un respeto a derechos humanos y directamente al acceso de información pública, por ejemplo, a los principios constitucionales de transparencia, de rendición de cuentas, para que las personas conozcan activamente qué es lo que hace y también sepan las actividades positivas que también están haciendo, no solo las negativas, ¿no? Y apegar ese tipo de actuaciones a las condiciones de validez que se enuncian propiamente en las leyes y en los protocolos de esta ley nacional. Y finalmente, como conclusión décima, recordemos que las violaciones que han cometido a lo largo de estos pocos años de operación la Guardia Nacional y también los militares en funciones de seguridad interior también pueden resolverse a través de los tribunales civiles, que esa es la participación activa del Poder Judicial. Las personas ahora deben de conocer que pueden defenderse sus derechos y específicamente cuando llegan a ser vulnerados, la participación activa del Poder Judicial sería desde el ámbito civil y ya no en el castrense, por ejemplo, que anteriormente se veía desde el año 2008 específicamente, ¿no? Entonces, estas son las 10 conclusiones de manera preliminar que podría dar respecto de este tema y les vuelvo a reiterar, es una perspectiva desde el ámbito judicial, donde podemos acatar propiamente las actividades propias de la Guardia Nacional y estoy seguro que en este año máximo, más tarde el próximo, se declaren inconstitucionales partes de los artículos, ya sea el transitorio y algunos artículos, no en su totalidad de la ley porque ya está retomando la parte constitucional de la declaratoria anterior y por tanto se modifiquen únicamente los aspectos, por ejemplo, de portar armas, de los operativos, de que acaten los protocolos y con eso podría concluir mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestro. Excelentes tus puntos. Maestro Jorge, ¿cuáles son tus comentarios, tus conclusiones en esta mesa de debate?
Pues maestros, maestra, realmente un gozo escucharlos, un placer tener sus opiniones desde el punto de vista técnico-jurídico, una maravilla fácil de entender para abogados y no abogados. A manera de conclusión, una conclusión general, yo quisiera que hoy, para los que tienen el dato, me acompañaran tal vez en la felicitación, para los que no, vamos a comentarlo. Hoy cumple años una institución. Hoy es 4 de agosto. Hoy es cumpleaños de la Guardia Nacional, pero de la Guardia Nacional Bolivariana. En Venezuela existe la Guardia Nacional y se llama Guardia Nacional Bolivariana. Comenzó en funciones a partir del 4 de agosto de 1937. Está caracterizada por colaborar directamente con la defensa y el desarrollo y la protección de la nación. Está caracterizada por ser parte de las Fuerzas Armadas del ejército venezolano, del ejército bolivariano. Es una institución que ha funcionado para bien o para mal en aquel país. En el programa pasado platicábamos un poquito de las similitudes que están existiendo actualmente entre nuestro país y el camino que siguió un país como Venezuela. Bueno, no es el tema el día de hoy. El tema de hoy es la Guardia Nacional. Mencionaba la maestra que el pueblo demanda autoridad y coincido totalmente con ella. El pueblo demanda autoridad. Considero que en nuestro país existe una total y absoluta falta de autoridad en el momento en que una persona que llega al cargo comienza a criticar y comienza a justificar sus imposibilidades tal vez para dar control en lo que todos los demás han hecho, pues evidentemente complica esa situación para darle estabilidad. Una institución pública, pero de carácter civil, como lo es la Guardia Nacional, evidentemente, decía el maestro Carlos, pues tiene una facultad como de policía. Sin embargo, esta intención de convertirla en parte del sector militar, esta intención de darle tal vez ese nivel de milicia, pues evidentemente responde a la falta de control. Decían en una clase de administración que un buen gerente es aquel que crea un problema que él solo puede resolver. Cuando se habló acerca de la guerra contra el narcotráfico y demás, se hizo evidente que la violencia en el país fue exacerbada. Al día de hoy, en el gobierno tenemos más muertos que cuando se supone que había esta guerra. Entonces, evidentemente la creación de ese problema justifica, a través del miedo, la necesidad de crear instituciones que lo que busquen sea controlar de manera probablemente autoritaria o probablemente dictatorial, no quiero utilizar cualquiera de los dos conceptos, pero de manera absoluta, la libertad o la no libertad de las personas. Creo que, como dice el maestro Landa, creo que la necesidad de establecer si la Guardia Nacional es constitucional o no, se va a presentar en los próximos meses. A partir de septiembre vamos a tener un nuevo Congreso, vamos a tener una nueva Cámara de Diputados, senadores, vamos a ver si existe ese equilibrio de poderes en el cual debemos de partir de la base, decía la maestra Nadia, de la democracia, no de la imposición. La Guardia Nacional, creo yo, que como cualquier institución pública, debe de estar al servicio del pueblo, no al revés. En el momento en que las libertades de las personas se ven vulneradas por las imposiciones de las autoridades, considero que esas instituciones deben de ser analizadas a la luz de los derechos humanos, de la propia Constitución y de las necesidades del país. Necesitamos, como tal, una Guardia Nacional
como ese brazo acusador, ejecutor, como ese cinturón que vaya a castigar a los niños que se portan mal. Esa yo creo que va a ser una respuesta que nos va a tener que dar la Suprema Corte. Considero que la encuesta, la consulta popular, si así lo podemos llamar, que tuvimos el domingo, es un reflejo de la necesidad que tenemos como país de comenzar a evolucionar y participar. Es evidente que situaciones estrictamente de derecho se están poniendo a consideración de todos los ciudadanos. Sería tanto como someter a votación si nosotros vamos a llevar ante el Ministerio Público a una persona que roba un Oxxo. Oigan, fulanito robó un Oxxo. Vamos a someterlo a consulta pública si lo juzgamos o no. Ese tipo de dinámicas únicamente nos llevan a distraer el objetivo, que debe de ser, como diría la maestra, la unión y el crecimiento entre todos. Depende de todos nosotros, efectivamente, tener esta conciencia de hacia dónde queremos avanzar como país. Todos los gobiernos han tenido alguna forma de tratar de hacerlo. Policía Federal, Seguridad Pública, CISEN, etcétera, etcétera, etcétera. Todos han dicho que su institución es la mejor. Creo que como ciudadanía debemos de tener estos elementos que nuestros maestros nos traen a colación, que de manera brillante y concreta nos presentan en un lenguaje claro y sencillo para que todos entendamos a dónde estamos parados y a dónde podemos llegar. Esa sería mi conclusión, maestro César, maestra, maestros que nos acompañan, jóvenes que están escuchando. Si quieren participar, los invitamos a que en el chat nos den sus comentarios, opiniones, y le regreso la palabra, maestro César. Gracias, maestro. Interesantes tus aportaciones. Y maestro Carlos, tus conclusiones, ¿cuáles son respecto de este tema? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Ramos. Bueno, yo creo que, bueno, no creo. Insisto, hay que ser objetivos. Claro, ahorita las ideas políticas dentro de la democracia que existe en nuestro país, obviamente cada uno de nosotros tenemos nuestras ideas políticas, obviamente cada uno de nosotros vamos a defender a nuestro candidato o a la persona que llegó al gobierno, llegó al poder, ¿sale? Hay que ser objetivos, insisto, esta objetividad, claro, también nos tiene que llevar y no nos tiene que cegar esta objetividad en cuanto a si está haciéndose de manera correcta o no. Claro, todos los gobiernos federales, todo el gobierno federal que tiene y que llega a tal cual al puesto, tiene una gran bronca. Nunca va a quedar bien con todos. Nunca va a quedar bien con todos, ya sea el gobierno, los gobiernos tricolores que tuvimos, los gobiernos azules que hemos tenido, el actual gobierno que tenemos, nunca va a quedar con todos, bien con todos. Claro, retomando algún comentario del maestro Pérez Ferrer, todos los gobiernos, e incluso su servidor lo comentó, todos los gobiernos desarrollan una política, desarrollan una idea, desarrollan un programa para la seguridad nacional. Pero hay que también, insisto, dentro de esta objetividad, hay que tomar en cuenta una cosa. No por tener un hartazgo de lo que ha ocurrido, nos vamos a saltar instituciones. Y estamos hablando de la máxima institución que tenemos, que es la Constitución. No se pueden emplear, no se pueden dejar sin observar la Constitución, lo que señala la misma ley suprema. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, como guardianes de la Constitución, nosotros como gobierno federal, y estoy hablando en el supuesto de gobierno federal, no puedo dejar de observar la norma que me colocó a mí. No puedo dejar de observar la norma que colocó este gobierno. Obviamente, nos decía el maestro Landa en su intervención de manera muy acertada, el titular del Ejecutivo o el actual Ejecutivo tiene que constreñirse a lo que señala la normatividad. No se ha resuelto hasta el momento la constitucionalidad o no de la ley de la Guardia Nacional. Esto se verá reflejado en algunos meses. Ya tenemos un nuevo Congreso, se actualizó el Congreso. Esperemos que este Congreso tenga las facultades, le alcance el tiempo para poder resolver respecto a esto. Aquí el problema central de esto
es el impacto social, el impacto jurídico que tiene la implementación de una Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque, y lo comentaba yo anteriormente, todos los gobiernos han tratado de llevar a cabo acciones. La Gendarmería en tiempos del presidente Peña Nieto, la Policía Federal, que el presidente Calderón en su momento le inyectó recursos a más no poder, incluso al ejército mexicano también se le inyectó. Aquí el problema grave, y lo ve su servidor, es de facto, o esta manera pareciera violenta de meter a la Guardia Nacional para la seguridad nacional, siendo que, como les comentaba anteriormente, el ejército siempre ha tenido una idea, o siempre hemos tenido la percepción de que tenemos un ejército que generalmente ayuda a la población. No somos un país bélico, no somos un país armamentista en el cual se prepara el ejército mexicano para que intervenga en otro estado. No, nuestro ejército mexicano siempre y de manera noble ha implementado el programa DN3, ha implementado el programa Marina, en el cual se auxilia a la población. El choque psicológico, el choque social que tenemos es, ya no veo al ejército como alguien que me va a ayudar, ya no veo al ejército como alguien que me va a auxiliar. Estoy viendo al ejército como alguien que está cuidando las calles, pero no lo ha hecho bien. Hay que ser sinceros, ha excedido. Se han excedido los derechos humanos, se han excedido las garantías individuales. Vamos, esto obviamente nos golpea a nosotros como tal, justamente en estos, en nuestra percepción de la sociedad como tal. Muchas gracias por el tiempo, maestro César. Dejo mi participación hasta aquí. Muchas gracias a nuestros ponentes. Gracias. Gracias, maestro. Excelentes participaciones de todos nuestros ponentes. Y yo también quisiera concluir esta mesa de debate exponiendo lo siguiente. Decía Nicolás Maquiavelo en su libro de El Príncipe, hablaba justamente del reformador, ¿no? Que cuando el reformador implementa nuevas acciones en un gobierno, la gente que se va a beneficiar con esos cambios va a tomar tiempo que lleguen, que se beneficien con esos cambios. En cambio, los que resienten o a los que les perjudican esos cambios, pues evidentemente inmediatamente reaccionan. Y en este sentido, yo creo que es importante tomar en cuenta que las diferentes administraciones en diferentes momentos han tomado el tema de la seguridad de acuerdo a su perspectiva. Y bueno, finalmente también tenemos que tomar en cuenta de que este problema de seguridad pues también nos compete a los ciudadanos, que no nada más es una cuestión de decir, bueno, es que el gobierno no está haciendo, sino que también compete a la ciudadanía el respetar las leyes, el también tener conciencia de que si, por ejemplo, una persona se pasa el alto, pues debe ser responsable, que debe de hacerse justamente responsable con esta responsabilidad de decir, bueno, incumplí con una norma. Y entonces en ese sentido el sistema pues iría cambiando. Entonces yo considero que sí, el tema de seguridad debe de ser retomado y debe también ser replanteado, y no al grado de que también se violen derechos humanos, porque incluso la propia Constitución dice y establece un mecanismo, por ejemplo, para suprimir las garantías individuales en una región específica y en un tiempo determinado. Entonces, en esa parte creo que también deberíamos de tomar en consideración estos elementos. Si vamos a emplear a elementos armados para contrarrestar un evento, una situación que realmente amerita el uso de la fuerza, pues debemos de hacerlo desde la perspectiva, desde los límites, porque ahora estas políticas que el gobierno, y no nada más el de México, sino a nivel mundial, pues repercuten internacionalmente. Hoy un estado ya no puede decir, es que el tema de seguridad nada más me compete interiormente. No, el problema trasciende a toda una región, trasciende. ¿Por qué? Porque también los demás estados, los organismos internacionales están pendientes de que se cumplan, de que se respeten estos derechos, de que no se violen las garantías de los ciudadanos. Y algo muy importante que decía el maestro Landa, no nada más somos los nacionales, también están los extranjeros, y el Estado mexicano o cualquier estado pues tiene esa responsabilidad doble o mayor de velar, de cuidar gente que no es nacional. Entonces, creo que en ese sentido hay que hacer conciencia
y ir cambiando, ir generando estos, pues sí, estos paradigmas para que el sistema funcione. Gracias, sería esa mi intervención. Maestra Mónica, le devuelvo los micrófonos. Gracias, maestro. Excelente, pues muchas gracias a todos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes. Qué interesante tema. Fíjense que para este efecto lanzamos dos preguntas a nuestro querido auditorio y una de ellas fue lo que ustedes comentaban, ¿no? Que cómo se sienten al ver los elementos de la Guardia Nacional, si sienten confianza. Y fíjense, tuvimos 22 respuestas y sí tenemos esta sensación de inseguridad porque fueron el 50% que sí se sienten con esa confianza y el otro 50% dijo que no. Entonces, realmente es un tema álgido, creo que todos nosotros debemos replantear. Y esto que nos comentaba el maestro Landa, de que próximamente se declarará inconstitucional, pues bueno, tenemos un problema que se avecina, ¿no? Creo que es definitivo el hecho de que nuestro país tiene una alta área de oportunidad en esta parte de la seguridad. Cada uno de nosotros debe ser responsable de su seguridad, eso lo entiendo, pero nuestro país, a través de nuestro gobierno, debe darnos esa seguridad. Yo agradezco a todos los jóvenes que participaron en esta votación. Y pues bueno, me gustaría que por favor nuestra audiencia nos ayudara con sus comentarios. Aquí hay un comentario de Héctor Ayala donde dice que el Consejo Nacional NG, maestro, me ayuda con la... Es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, de hecho tiene un poderío armamentístico equiparable al del ejército o incluso aún más grande. Sí, qué comentario tan duro, ¿no? Que es lo que estamos viendo en nuestro país y que finalmente es algo que nosotros como mexicanos sabemos. Siempre ha sucedido, nosotros lo sabemos y es importante que cada uno de nosotros haga desde su trinchera, pues, la seguridad. Justo cada uno de nosotros con nuestros vecinos, pues vayamos armando todo esto, que podamos tener nuestra seguridad con nuestros propios recursos. Ya desgraciadamente es a lo que vamos enfilándonos. Y qué importante, ¿verdad, maestra Nadia? Esta sensación, usted como psicóloga social, qué importante es el análisis de lo que hoy nosotros como mexicanos estamos sintiendo y realmente es algo que vamos a tener que seguir viviendo, aunado con esta pandemia, ¿no? Que nos tiene encerrados y que nos pone vulnerables. ¿Cuántos momentos de inseguridad no hemos escuchado? Muchas veces nuestra audiencia ha vivido momentos difíciles. Su servidora como directora de repente justificar a lo mejor alguna inasistencia de algún alumno por alguna llamada de extorsión o inclusive porque han entrado a sus casas con lujo de violencia y han pues desgraciadamente irrumpido en esta seguridad que todos nosotros debemos de tener al estar en casa. Entonces, son muchos momentos y muchos puntos donde cada uno de nosotros pues debe de poner énfasis en lo que viene. Por eso es tan importante cuando se llevan a cabo las votaciones, ir a votar, porque creo que eso va a hacer una diferencia en un futuro. Ahorita, pues bueno, acaban de pasar y como bien decían, en septiembre iniciamos con un nuevo congreso, pero bueno, vamos nosotros a ejercer presión. Creo que es importante que nos vayamos involucrando. Ustedes jóvenes van a hacer el cambio de lo que es nuestro país hoy día. Ustedes seguramente que en un futuro estarán así como estamos nosotros ahora, pero ustedes que están en este momento desde este lugar como auditorio, vayan pensando cuál va a ser la posición que van a querer jugar, porque cada uno de nosotros está haciendo lo mejor desde donde puede, pero ustedes que son el futuro, que viene un cambio y no estamos muy lejos, a lo mejor 5 o 10 años ustedes ya estarán de este lado y seguramente que a lo mejor en alguna posición donde puedan ustedes mejorar lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Y bueno, acá Héctor
Maestro, me ayuda, por favor, maestro César, a leer el comentario de Héctor Ayala que está comentando por acá en el chat. Y por favor, jóvenes, les pedimos que nos ayuden a participar, pues finalmente este programa es para ustedes y para nosotros es muy importante, pues, darles el uso de la voz. Quien quiera participar, adelante con algún comentario en relación a este tema, la seguridad en manos de la Guardia Nacional. Adelante, maestro César, por favor. Sí, maestra, dice nuestra audiencia Héctor Ayala, dice, como dato adicional, en lo que popularmente se conoce como Dark Web, el cártel de Jalisco tiene un marketplace. ¿Ya se destrabó el elevador? En donde se envían drogas y la moneda que se maneja es el Bitcoin. Incluso una vez que lo vi, hasta camisas estaban a la venta. Realmente, pues sí, estos grupos criminales van muy avanzados, emplean todas las tecnologías y todas las herramientas para generar una cultura, como bien lo decía la maestra Nadia, de es que yo te puedo proteger, es que si el Estado no te da la seguridad, es que si el Estado no te suple el bacheo de tu calle, no te brinda estos elementos, pues entonces puedes acudir conmigo. Es algo muy semejante a lo que ocurría con las familias italianas en Estados Unidos, en donde ellos se encargaban de estos elementos de seguridad, ¿no? En una colonia, en un barrio. Entonces, como que se está retomando este elemento, maestra. Pues muchas gracias. Quiero pues ya cerrar. Gracias a la audiencia por seguir aquí con nosotros. Les voy a compartir algo que para nosotros fue realmente pues de mucha emoción. El programa pasado lanzamos una pregunta, que maestros, por favor, lancemos la pregunta para que el día de hoy se lleven nuestro libro de regalo. Por favor, lancemos la pregunta. Maestro César, ayúdenos, por favor, con la pregunta del día de hoy para que compartamos con ellos el libro que estaremos entregando la próxima semana para efecto de que, pues, revisen en la pregunta. Y les comparto, pues, nuestra ganadora muy feliz. Aquí está Paula Calendaria con este pequeño colección de reglamentos. Ella lo recibió ya hace unos días en campus. Estamos en la sala de juicios orales. Le entregamos a ella pues esta pequeña colección. Así es que si es real, jóvenes, participe por favor. ¿Cuál sería la pregunta, maestro, para el día de hoy en nuestro programa? Y por acá, en lo que van poniendo la pregunta, pues leo lo que está comentando Raquel Donají. En muchas ocasiones a los elementos de seguridad son víctimas de amenazas por parte de los grupos delictivos, de las cuales el Estado no otorga protección, y eso sumamos los bajos sueldos que tienen los elementos de seguridad, por lo que lo hace blanco fácil de otorgar facilidades a los grupos delictivos, como es el del narcotráfico. Pues sí, desgraciadamente el narcotráfico hoy día pues ya es tema a nivel nacional. De hecho, en las elecciones escuchamos, vimos, leímos cómo es que se apoderaron, ¿verdad?, de muchas formas, en muchos lugares, en los estados, de lo que eran las elecciones, matanzas desgraciadamente, creo que fueron más de 80 políticos, candidatos que murieron antes del día de las elecciones. Muy triste lo que sucede en nuestro país en cuestiones de inseguridad, pero bueno, como les compartía, cada uno de nosotros tiene que hacer algo diferente, y que ustedes como futuro, seguramente que en los puestos y en los lugares donde estén, porque créanme, hay muchos egresados ya trabajando en los lugares y en zonas estratégicas para poder hacer algo diferente. El propio maestro Landa, que trabaja en el gobierno a través de un juzgado, pues bueno, él también hace lo que en su carácter de abogado hoy día puede participar en esto, que puede ser seguridad, que nos da el poder emitir pues resultados y opiniones a través de lo que es su trabajo. Pues muchas gracias. Pues bueno, maestro, ¿cuál sería la pregunta entonces? Sí. La pregunta a nuestra amable audiencia sería, ¿considera que la Guardia Nacional debe ser parte del Ejército? ¿Sí, no y por qué? Perfecto, pues jóvenes, esa es la pregunta del día de hoy. Por favor, maestro César, si nos ayuda a ponerla en el chat
para que empecemos con las respuestas. Y pues bueno, ¿cuál va a ser el libro? Pues va a ser un libro como este. Este va a ser el libro, déjenme ver aquí. Va a ser el libro que les vamos a obsequiar, que fue un libro que nos donó nuestra ponente de hace unos días, Agresión Sexual Infantil, escrito por la doctora Leticia Flores, que también es magistrada federal. Ella es quien nos ha donado este libro para el día de hoy. Así es que, maestro, por favor, pongamos la pregunta y ya en unos minutos más, pues ya estaremos cerrando. Espero que nos puedan dar respuesta a través del chat. Así es que, en lo que nos ayudan jóvenes con su respuesta, le voy a dar el uso de la voz a nuestra invitada también, la maestra Lupita. Ella es directora de la licenciatura en Psicología y Pedagogía. Gracias, maestra, por su participación. Pues bueno, aquí ella nos ayudó el día de hoy, ¿verdad? Con la maestra Nadia, psicóloga social, con su participación realmente trascendental para este tema y que pues bueno, nos deja buen sabor de boca porque definitivamente estamos con estas opiniones que nos dan certeza de lo que legalmente se puede y no, y pues cada uno de nosotros seguramente que se llevará aquí adentro una postura con respecto de la seguridad y pues vayamos haciendo las cosas mejor cada día desde nuestra trinchera. Así es que, maestra Lupita, te cedo el uso de la voz, esperando que nuestra audiencia, por favor, nos participe con la respuesta para que en el próximo programa que vayamos a tener, pues estemos dando este regalo. Adelante, maestra Lupita, por favor. Hola a todos, muchas gracias. Qué panel, qué panel, de verdad, maestra. Le has dado la vuelta junto con todos tus profesores a la carrera de Derecho y por supuesto de Criminología. O sea, mis respetos, de verdad, maestro Carlos, maestro Jorge, maestro César. Los abrazo, los admiro y los felicito. Y también agradecer a nuestro invitado, el maestro Daniel Landa, y bueno, nos hermanamos con la maestra Nadia, también psicóloga social, igual que yo, y excelente para cada uno de nosotros. Qué bien está dirigido, gracias maestro César. Y bueno, la idea del libro, yo quiero uno, maestra, bueno, lo compraré, ¿te parece? Lo compraré, porque también esa conferencia estuvo impresionante. Bien, maestros queridos, mis respetos, de verdad, esta idea de Derecho 360, yo que soy un amante también de todo lo que tiene que ver con el talento, con el comportamiento organizacional, mis respetos. Mis respetos porque aparte le están dando todo lo que tiene que necesitar cada uno de sus alumnos. Los felicito de verdad. Maestra, pues muchísimas gracias. Gracias por invitarnos, por hermanarnos, psicólogos y abogados, que definitivamente es un binomio casi perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Nadia. Gracias, Carlos, Daniel, Jorge, Arturo. Un beso, maestra Nadia, y queridos alumnos. Pues muchísimas gracias. Con esto damos por finalizado el evento del día de hoy. Un fuerte abrazo a la distancia a todos y cada uno de ustedes. Maestros, gracias por su participación. Pues nos estaremos viendo en nuestro siguiente programa. Éxito a todos. Gracias. Aprendizaje gracias, para maestra. los jóvenes. Buen día a todos. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.